Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de dos personalidades que han conquistado corazones en todo el mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, exactamente ellos. Sabemos que los aman tanto como nosotros y hoy vamos a explorar un momento que honestamente nadie vio venir. Sabemos que Hande y Kerem han sido objeto de fascinación desde que compartieron pantalla y una conexión innegable que traspasó la televisión. Su química era palpable, su complicidad evidente y todos, absolutamente todos, estábamos enganchados a cada gesto, a cada mirada, a cada interacción. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, se convirtió en un fenómeno global, una historia que nos tuvo al borde de nuestros asientos, esperando el próximo capítulo. En este vídeo, no solo vamos a repasar los momentos más icónicos de su relación, esos instantes que quedaron grabados en nuestra memoria colectiva, sino que también vamos a analizar en detalle ese momento específico que los tomó a todos por sorpresa. Un momento que generó controversia, especulación y por supuesto, muchísima emoción. Pero antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones y secretos, si eres nuevo por aquí, te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido increíble preparado para ti, desde noticias de tus celebridades favoritas hasta análisis profundos de las series y películas que más te gustan. Así que no esperes más y únete a nuestra comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para sorpresas, revelaciones y sobre todo, para recordar por qué estos dos artistas nos tienen tan cautivados. Para entender realmente el impacto de este momento sorpresa, tenemos que retroceder un poco y analizar la trayectoria de Hande y Kerem como pareja. Desde el primer momento en que sus nombres se unieron, la expectativa fue altísima. Sen Kalkap Love is in the air no fue solo una serie exitosa, fue el catalizador de una conexión que trascendió la ficción. La dinámica entre Eda y Serkan, sus personajes, era magnética, y los fanáticos no tardaron en desear que esa magia se extendiera a la vida real. Y como por arte de magia, o quizás no tanta, sus deseos se hicieron realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando una ola de alegría y euforia entre sus seguidores. Sus apariciones públicas se convirtieron en eventos, sus fotos juntos acumulaban millones de me gusta, y cada entrevista era analizada con lupa en busca de pistas sobre su futuro. Parecía que vivíamos en un cuento de hadas moderno, donde la química de la pantalla se había convertido en un romance de la vida real. Pero como todos sabemos, las relaciones, incluso las más mediáticas, no están exentas de desafíos. Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la distancia, las agendas apretadas y, quizás, las presiones propias de la fama. Sin embargo, tanto Hande como Kerem se esforzaban por mantener la llama encendida, demostrando su compromiso y su amor mutuo. Luego llegó ese momento. Ese instante que nadie vio venir. Un evento que sacudió los cimientos de su relación y que generó un debate acalorado entre sus fans. Nos referimos, por supuesto, al momento en que, redoble de tambores, se hizo pública una fotografía de Kerem con otra persona. Sí, lo sabemos. Fue un shock para todos. La imagen, tomada en una fiesta privada, mostraba a Kerem conversando animadamente con una mujer que no era Hande. La foto era inofensiva en sí misma, pero las especulaciones se desataron como un incendio forestal. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué estaba pasando entre ellos? ¿Acaso era el fin de la relación entre Hande y Kerem? Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones. Algunos defendían a Kerem, argumentando que tenía derecho a socializar con quien quisiera y que una simple conversación no significaba nada. Otros, en cambio, se mostraban preocupados por Hande, imaginando su dolor y sintiéndose traicionados en su nombre. Los más pesimistas incluso predijeron el final inminente de la pareja. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Cuál fue la verdad detrás de esta fotografía que causó tanto revuelo? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar el contexto y considerar todas las posibles explicaciones. En primer lugar, es importante recordar que Kerem y Hande son figuras públicas, pero también son personas privadas. Tienen derecho a tener amigos, a asistir a eventos sociales y a interactuar con otras personas sin que cada uno de sus movimientos sea interpretado como una señal de crisis o infidelidad. En segundo lugar, la fotografía en cuestión no mostraba ninguna evidencia de una relación romántica entre Kerem y la otra mujer. Simplemente estaban conversando, y es muy probable que se tratara de una interacción casual y amistosa. En tercer lugar, es fundamental tener en cuenta que las relaciones son complejas y que no siempre podemos comprenderlas desde fuera. Lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación es solo una pequeña parte de la historia, y es muy fácil sacar conclusiones precipitadas basadas en información incompleta. Después de la tormenta mediática, Hande y Kerem optaron por mantener un perfil bajo.
No hicieron declaraciones públicas sobre la fotografía ni sobre el estado de su relación. Esta actitud generó aún más incertidumbre entre sus fans, quienes no sabían qué pensar o qué esperar. Sin embargo, poco tiempo después, Hande y Kerem reaparecieron juntos, demostrando que su relación seguía intacta. Fueron vistos disfrutando de una cena romántica, paseando de la mano por las calles de Estambul y compartiendo momentos de complicidad que desmentían los rumores de crisis. Esta reaparición fue un alivio para muchos de sus seguidores, quienes celebraron que su amor hubiera superado este obstáculo. Sin embargo, también hubo quienes se mostraron escépticos, argumentando que la pareja estaba fingiendo para mantener su imagen pública o que simplemente estaban prolongando lo inevitable. Pero independientemente de las opiniones de cada uno, lo cierto es que Hande y Kerem demostraron una gran madurez y fortaleza al enfrentar esta situación. No permitieron que las especulaciones y los rumores afectaran su relación y siguieron adelante, priorizando su amor y su felicidad. El momento sorpresa de la fotografía de Kerem con otra mujer fue, sin duda, un punto de inflexión en su relación. Un momento que puso a prueba su amor y su compromiso, pero que también les permitió crecer como pareja y fortalecer su vínculo. Después de este incidente, Hande y Kerem se volvieron aún más discretos con su vida privada. Aprendieron a proteger su intimidad de las miradas curiosas y a no dar explicaciones sobre cada uno de sus movimientos. Esta actitud, si bien generó cierta frustración entre sus fans, también les permitió vivir su relación de una manera más auténtica y genuina, sin la presión constante de los medios de comunicación y las redes sociales. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones son un trabajo en progreso constante. Requieren esfuerzo, comunicación, comprensión y, sobre todo, amor. No importa cuán famosos o exitosos sean, todos enfrentamos desafíos y obstáculos en nuestras relaciones, y lo importante es cómo los superamos juntos. Y en el caso de Hande y Kerem, su capacidad para superar este momento sorpresa demuestra la solidez de su amor y su compromiso mutuo. No permitieron que los rumores y las especulaciones los separaran y siguieron adelante, construyendo una relación basada en la confianza, el respeto y la admiración. Ahora bien, más allá del drama y la controversia, ¿qué podemos aprender de la relación entre Hande y Kerem? Creemos que hay varias lecciones importantes que podemos aplicar a nuestras propias vidas. En primer lugar, la importancia de la comunicación. En una relación, es fundamental poder hablar abiertamente sobre nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones y nuestras expectativas. Si no nos comunicamos, es muy fácil que surjan malentendidos y resentimientos que pueden dañar la relación. En segundo lugar, la importancia del respeto. Respetar a nuestra pareja significa valorar sus opiniones, sus sentimientos y sus necesidades. Significa apoyarla en sus proyectos y sueños y no intentar cambiarla para que se ajuste a nuestras expectativas. En tercer lugar, la importancia de la confianza. La confianza es la base de cualquier relación sólida y duradera. Si no confiamos en nuestra pareja, es muy difícil que podamos construir un vínculo profundo y significativo. En cuarto lugar, la importancia del compromiso. Estar comprometidos con una relación significa estar dispuestos a invertir tiempo, energía y esfuerzo para que funcione. Significa estar presentes en los buenos y en los malos momentos y no rendirnos ante el primer obstáculo. Y por último, pero no menos importante, la importancia del amor. El amor es el motor que impulsa cualquier relación. Es el sentimiento que nos une a nuestra pareja y que nos motiva a superar cualquier desafío. En el caso de Hande y Kerem, su amor ha sido puesto a prueba en numerosas ocasiones, pero siempre han logrado salir adelante. Su relación es un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, siempre y cuando haya comunicación, respeto, confianza, compromiso y sobre todo, amor. Ahora, antes de que terminemos este vídeo, queremos hacer una pequeña reflexión sobre la presión que enfrentan las celebridades en sus relaciones. Es fácil olvidar que detrás de las cámaras y los flashes, hay personas reales con sentimientos y emociones. Las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado. Esta presión puede ser muy difícil de soportar y puede afectar negativamente sus relaciones. Por eso es importante recordar que las celebridades también merecen respeto y privacidad. No debemos juzgarlas por sus errores o por sus decisiones personales, y debemos permitirles vivir sus vidas de la manera más auténtica y genuina posible. En el caso de Hande y Kerem, han demostrado una gran entereza al enfrentar la presión mediática y han logrado mantener su relación a pesar de las dificultades. Su historia es un ejemplo de que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluso la fama y la atención pública. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis profundo del momento sorpresa, que sacudió la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. En resumen, hemos explorado cómo la publicación de una fotografía de Kerem con otra mujer desató una ola de especulaciones y rumores, poniendo a prueba su relación con Hande.
Sin embargo, la pareja logró superar este obstáculo demostrando madurez, fortaleza y un amor inquebrantable. También hemos reflexionado sobre la presión que enfrentan las celebridades en sus relaciones y la importancia de respetar su privacidad y permitirles vivir sus vidas de la manera más auténtica posible. Esperamos que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle me gusta y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la presión mediática afecta las relaciones de las celebridades? ¿Qué consejo le darían a Hande y Kerem para mantener su relación sólida y duradera? Déjenos sus comentarios en la sección de abajo. Y antes de despedirnos, queremos agradecerles a todos por su apoyo y por su fidelidad. Su entusiasmo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden, denle me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Pero detengámonos un momento. En la vorágine de la noticia, la especulación y el análisis, a menudo nos olvidamos de las personas que realmente están en el centro de todo, Hande y Kerem. ¿Cómo vivieron ellos este torbellino? ¿Cómo afectó a su relación, más allá de la imagen pública que proyectaban? Para entenderlo debemos profundizar en los entresijos de su vida, no solo como celebridades, sino como individuos que aman y sufren, como cualquiera de nosotros. Es crucial recordar que la relación entre Hande y Kerem no nació de la noche a la mañana. Se gestó lentamente, alimentada por la complicidad, el respeto mutuo y, por supuesto, la chispa innegable que surgió durante el rodaje de Senkalkam. Para aquellos que no están familiarizados con la serie, esta no era simplemente una comedia romántica más. Era un crisol de emociones donde los personajes de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, evolucionaban y se transformaban, creando un vínculo que resonaba profundamente con el público. La serie les exigía pasar largas horas juntos, compartiendo confidencias, riendo, llorando y, en definitiva, construyendo una conexión genuina. Fuera del set, esa conexión continuó floreciendo. Los almuerzos compartidos, las conversaciones interminables y las salidas informales se convirtieron en la base de una amistad sólida que, con el tiempo, se transformaría en algo más. Cuando finalmente confirmaron su relación, el mundo entero celebró. Parecía la culminación de un cuento de hadas moderno, donde la ficción se convertía en realidad. Sin embargo, la realidad, como a menudo ocurre, es mucho más compleja. La presión de la fama, los horarios extenuantes y las expectativas del público comenzaron a pesar sobre la pareja. Mantener una relación sana y equilibrada bajo el constante escrutinio de los medios de comunicación se convirtió en un desafío monumental. Y entonces llegó la famosa fotografía. La imagen de Kerem conversando con otra mujer en una fiesta privada. Un simple instante capturado por una cámara, que desencadenó una tormenta de especulaciones y puso a prueba la solidez de su relación. Analicemos la situación desde la perspectiva de Hande. Imaginen la sensación de ver esa fotografía circulando por Internet, alimentando rumores y generando dudas. Aunque conociera la naturaleza extrovertida de Kerem y confiara en él, la constante presión mediática y los comentarios maliciosos podrían haber sembrado la semilla de la inseguridad. ¿Estaba siendo honesto con ella? ¿Sentía algo por esa otra mujer? ¿Su relación estaba en peligro? Por otro lado, Kerem debió sentirse frustrado y abrumado. Verse juzgado y criticado por una simple conversación, sin tener la oportunidad de explicar el contexto o defender su inocencia, debe haber sido exasperante. Sentir la mirada inquisitiva del público sobre cada uno de sus movimientos, como si estuviera bajo vigilancia constante, debe haber erosionado su privacidad y su libertad. En medio de este torbellino, Hande y Kerem tuvieron que tomar una decisión: ceder a la presión externa y dejar que los rumores destruyeran su relación, o luchar por lo que sentían y demostrar que su amor era más fuerte que cualquier especulación. Optaron por lo segundo. En lugar de alimentar la controversia con declaraciones públicas o defensas apasionadas, decidieron mantener un perfil bajo y concentrarse en fortalecer su vínculo. Se refugiaron en la intimidad de su relación, lejos de las miradas curiosas y los juicios implacables. Su decisión de no alimentar la polémica fue una muestra de madurez y confianza mutua. Sabían que cualquier comentario público sería tergiversado y utilizado para alimentar aún más los rumores. En cambio, optaron por comunicarse directamente entre ellos, abordando sus inquietudes, reafirmando su amor y construyendo una base sólida de confianza. Es importante destacar que la relación entre Hande y Kerem no es un cuento de hadas perfecto. Como cualquier pareja, enfrentan desafíos, tienen desacuerdos y cometen errores.
Sin embargo, lo que los diferencia es su capacidad para comunicarse abiertamente, para respetarse mutuamente y para priorizar su relación por encima de todo. La reaparición pública de Hande y Kerem, poco tiempo después de la controversia, fue una declaración silenciosa pero poderosa. Fueron vistos disfrutando de una cena romántica, tomados de la mano, riendo y compartiendo momentos de complicidad. Era una forma de decir al mundo, estamos juntos, estamos bien y nuestro amor es más fuerte que cualquier rumor. Esta reaparición no solo tranquilizó a sus fans, sino que también demostró su compromiso mutuo. A pesar de la presión mediática y las dudas que pudieron haber surgido, Hande y Kerem eligieron permanecer juntos, demostrando que su relación era mucho más que una simple estrategia de marketing o una fachada para complacer al público. Pero, ¿cómo lograron superar este obstáculo y fortalecer su relación? Creemos que hay varios factores clave que contribuyeron a su éxito. En primer lugar, la comunicación abierta y honesta. Hande y Kerem se tomaron el tiempo para hablar sobre sus sentimientos, sus inquietudes y sus expectativas. Se escucharon mutuamente sin juzgar y se esforzaron por comprender la perspectiva del otro. En segundo lugar, la confianza mutua. A pesar de los rumores y las especulaciones, Hande y Kerem confiaron el uno en el otro. Creían en su amor y en su compromiso mutuo, y no permitieron que las dudas externas socavaran su relación. En tercer lugar, el respeto mutuo. Hande y Kerem se respetan como individuos y como pareja. Valoran las opiniones del otro, apoyan sus proyectos y se esfuerzan por crear un ambiente de respeto y admiración mutua.